Listo. Muy bien. Como les comentaba, acuérdense por favor, abran sus cámaras. Hoy vino muy poquita gente. El juego es mañana, apenas. Bueno, no pasa nada. Con que esté uno, yo doy clase. Muy bien, sigue llegando gente. Mm, mm, mm. Les comparto la presentación. Ahorita vamos a un tema ahí de dudas o si hay algún tema que quieran tratar, lo vemos. Yo traigo aquí cosas abiertas. Ok. Problemas fundamentales del derecho de familia y los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Comenzamos. El objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil. El derecho de familia está íntimamente relacionado con el derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. ¿Sí? Este capítulo o este título comprende dos capítulos. El capítulo 1, problemas lógico, sociológico y ético del derecho de familia. El capítulo 2, problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. ¿Por qué problemas? Porque hay como están íntimamente relacionados, empiezan a ver cuál es la relación y como que no es fácil eh, establecer esa relación de manera muy clara. Entonces, por eso le llaman problema lógico, problema político, problema sociológico, porque hay muchas vertientes y hay muchas opiniones de gente pues, muy estudiada en esto, pero al parecer no se ponen de acuerdo. ¿Okay? Capítulo 1. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes. El problema lógico, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial. El teleológico, ¿qué significa teleológico? La finalidad de la norma, origen o propósito de la norma creada. Acuérdense que yo les he dicho siempre que cada ley que vean ustedes, ya sea en la Constitución o cada artículo en los códigos, tiene un fundamento y tiene una razón de ser. No fue inventada nada más porque sí. Algo la origina y la norma o la ley o la regla viene como a solucionar ese asunto que antes de la ley era como un problema, ¿sí? Entonces la ley es como que el antídoto para remediar ese problema, ¿ok? Entonces, el problema teleológico viene de cuál es la finalidad de la norma, por qué se creó esa norma o por qué se creó esa ley, ¿ok? Y el axiológico dice que es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Como todo, al momento de crear una ley o cuando se empezaban a poner por escrito las leyes, había un tema de valor muy importante, ¿sí? Ese valor era mantener un orden este, que nos permitiera avanzar como seres humanos, como sociedad, de una manera adecuada. ¿Sí? Y siempre tratando de afectar a lo menos posible. Se buscaba más bien proteger al que se portaba bien, ¿sí? Y castigar al que se portaba mal o el que se salía de esas líneas, ¿sí? Pero un problema, digo, era un fundamento de valor, ¿sí? De valor de sociedad. ¿Sí? Por eso dice aquí el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Ok? Vamos a leer cada uno a ver si nos queda claro. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía,
definiendo al derecho de familia como una gran fuente del derecho, ¿sí? Entre el derecho público y el derecho privado se define este como derecho privado, ¿ok? Está enfocado a nosotros, a las personas, no tanto en las instituciones, sino a nosotros en nuestra actividad del día a día. Regula las actividades que tenemos nosotros día a día, cuando compramos, cuando vendemos, cuando firmamos, cuando adquirimos, cuando caminamos, etcétera. Entonces, a eso se refiere el derecho civil o el derecho de familia, ¿sí? La diferenciación más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado, o sea, al gobierno, el derecho público, definir sus órganos y sus funciones, ¿sí? Las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como los que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional. Tiene que ser normas de derecho público, ¿ok? Todo lo que se refiere al Estado, su funcionamiento, cómo se correlacionan entre ellos mismos y cómo se relacionan ellos con los particulares. Eso es derecho público. Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. Corresponde netamente a derecho privado, ¿sí? Pero ¿quién nos pone el derecho privado? ¿Quién nos marca los límites, el marco legal dentro del derecho privado? ¿Quién nos lo marca? ¿Alguien me puede decir quién nos lo marca? Quién lo forma? ¿Quién lo vigila? ¿Alguien que me diga? Sin miedo, no pasa nada. Pues el derecho público. El derecho público siempre tiene que estar eh, como inmiscuido en el derecho privado, porque finalmente, ¿quién pone las reglas? El derecho público, ¿sí? El derecho público, a través del Estado, a través de sus órganos y a través de sus funciones, nos definen las reglas que vamos a jugar a la hora de vivir el día a día, a la hora que contratemos, a la hora que firmemos, a la hora que compremos, a la hora que vendamos. El Estado nos marca los límites y las reglas y el marco legal eh, exprofeso para eso. Entonces, tiene que estar siempre de la mano el derecho público con el derecho privado. El problema sociológico. Desde el punto de vista sociológico, podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que se han presentado en el curso de la historia. La sociología, ustedes deben llevar la materia de sociología, yo di esa materia. La sociología propiamente se encarga de observarla a la sociedad, cómo se está comportando la sociedad y siendo muy analíticos y viendo qué cambios está viendo en la sociedad. Por ejemplo, aquí dice una organización de solidaridad doméstica, derecho de familia, tiene por objeto la organización de solidaridad doméstica, en donde dentro de una familia todos nos ayudamos, todos nos apoyamos y todos jalamos para el mismo lado, ¿sí? Entonces, para eso, una familia que está así, para el Estado, es muy conveniente porque seguramente esa familia y su descendencia pocos problemas nos va a causar a nosotros como Estado, ¿sí? Pero hoy, ustedes saben, las cosas han cambiado mucho. Los chavos, ya quieren correr solos, quieren vivir solos, ya no se casan, viven juntos, etcétera. O sea, una bola de cosas que, bueno, es parte de la, vamos a decir, pues, no de la evolución, pero de los cambios que va marcando la vida de las personas. Entonces, la sociología se encarga de eso, de ir observando todo eso que está pasando, para estar, ¿qué? Para estar preparados y modificar o crear nueva legislación en ese sentido, ¿sí?
A lo mejor ya tengo algo creado y está publicado y está vigente en la Constitución o en los códigos, ¿sí? Pero a lo mejor ya por su antigüedad ya es letra muerta, ¿m? Derecho positivo que no se utiliza. Entonces hay que modificarlo, hay que actualizarlo a lo que se está viviendo en el momento. Entonces, de eso también se encargan los diputados y senadores. Muy bien. En todo tiempo ha sido, y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social. No solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. Entonces, aquí nos repite lo importante que es la familia, ¿sí? Hoy por hoy, bueno, pues hay muchas familias, sí, pero el esquema, la forma de actuar de las familias ya ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pero la definición de lo que es la familia, eso no cambia. La forma de ser familia ha cambiado mucho, pero lo que es en sí familia, su definición, su objetivo primordial, eso no ha cambiado. Entonces, el Estado lo que quiere, cuando hablo del Estado, hablo del gobierno. Entre más familias integradas haya, menor problemas voy a tener, ¿sí? Y menor trabajo voy a tener para yo estar creando nuevas leyes por todos los cambios que se vienen, ¿sí? Entonces, el Estado, a través de la sociología y a través de otros medios, está revisando, como les dije, la sociedad, cómo se va comportando, analizando estadísticamente la gente que está enferma, la gente que delinque, la gente, qué edades tienen los que están siendo delincuentes ahora, todo lo van revisando y lo tienen en estadísticas. Entonces, seguramente, este, cada vez son más jóvenes los chavos que delinquen, los que cometen delitos, y hay delitos de, hay delitos graves, y hay delitos de índole estatal o local. Entonces, todo eso lo van revisando, todo eso lo van revisando y van viendo los repuntes en algunas de las cosas. Oye, cada vez tenemos más familias desintegradas o cada vez tenemos familias donde los hijos ya no viven ahí, desde muy jóvenes, cada vez se van más jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son como focos rojos en una sociedad y empiezan a ver, oye, está pasando eso, tenemos que estar listos para atender ese tipo de cosas. Y es en todo, en la salud también. El Estado siempre está vigilando. Oye, cada vez hay gente más obesa, por ejemplo. El problema de la enfermedad de la diabetes va aumentando y yo gasto más dinero también para atender el tema de la diabetes en lo seguro social, por ejemplo. Entonces tenemos que bajarle, por eso a la comida que venden los pingüinos, los gansitos y todo eso, los sellos grandotos donde dice exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de no sé qué, de grasas, lo ponen así cada vez más, pues, para que la gente haga conciencia y no tener yo como Estado un paquete enorme de gente enferma, ¿sí? Y un presupuesto que se va mucho ahí para atender a estas gentes. Yo necesito bajar ese índice, yo necesito bajar el índice de delincuentes, necesito bajar el índice de enfermos, necesito bajar el índice de familias disueltas, necesito bajar el índice de divorcio, necesito bajar el índice, etcétera, de violencia con la mujer, necesito bajar el índice, etcétera, todo, de secuestros, de todo esto. Entonces siempre está el Estado viendo ese tema. Bueno, eso es lo que debería de hacer, ¿no? Y estarse preparado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Voy bien o me regreso?
¿Nadie habla? ¿Si están ahí o no están ahí? Todo bien, todo Todo bien. bien, maestro. Qué bueno. Seguimos, muy bien. El problema ético. Es este problema tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Cabe señalar que la moral es influyente, muy importante el derecho penal y del derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. Es lo que les digo, hay una observancia permanente de todos los comportamientos, ¿sí? No crean que el INEGI es de, se han escuchado del INEGI, ¿verdad? No crean que las entrevistas que hacen es nomás por cumplir un trabajo. Son estadísticas. Quiénes trabajan, quiénes están solteros, quiénes son madres viudas, perdón, sí, madres viudas o madres solteras, quiénes son padres solteros, quiénes tienen trabajo, quiénes no tienen trabajo, qué edad tienen, todo, cuánto ganan, desde qué edades ya están ganando, desde qué edad están trabajando. Todo es estadística. Toda esa información a mí me sirve para yo prepararme. ¿Ok? En el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato, como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. Sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen en el derecho y la moral. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo muy interesante. El Estado, desde Benito Juárez, se crea una separación, hasta cierto punto de enojo entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba en aquellos años? Que la iglesia iba tomando mucho poder. Permítanme, porque hay gente que está tocando la puerta. Entonces, Benito Juárez toma la decisión de separar el gobierno del Estado, perdón, el gobierno de la iglesia, y ponerle muchas trabas, ¿no? De hecho, el gobierno en ese momento le quita muchas propiedades a la iglesia, porque la iglesia, como que, como les digo, iba tomando mucha fuerza. Entonces, pero el gobierno no descarta que las familias o que los mexicanos sigan yendo a la iglesia, a la religión que sea. Porque el Estado, imagínense que es un ente y dice, me conviene que haya iglesias, me conviene que la gente siga yendo a la iglesia, porque la gente que va a la iglesia, la gente que va a misa, por decirlo así, dicho entre comillas, si lo podemos mencionar de esa manera, pues es gente tranquila, gente que respeta al prójimo, gente que no afecta, gente que no tiene la intención de, pues, de delinquir, de matar o de molestar a nadie. Entonces, pues está bien, estamos separados iglesia y gobierno, pero te ayudo. ¿Quieres una iglesia? Yo te doy los permisos, te doy todo. Es más, no pagues predial. Ahí falta una iglesia porque es una colonia nueva, está medio el conflicto fuerte, pon una iglesia. No digas que te ayudé, pero tú pon la iglesia. Porque se sabe, el Estado se sabe que ayuda mucho, ¿no? Que ayuda mucho el que haya una iglesia. Y que los padres estén captando a los jóvenes y los estén captando y captando y captando y mantenerlos ocupados y enseñarles, pues, valores y cosas de esas, buenas costumbres y cosas de ese tipo. ¿Ok? Yo tomo aire.
Número 4, el problema político. Se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Se afirma que el Estado sí debe tener intervención, de hecho, tiene hoy intervención y toda la vida ha tenido intervención en la organización jurídica de la familia por estas razones. Es como la iglesia, el Estado con la iglesia. Como que no participo, pero te ayudo porque sé que es importante, ¿sí? Entonces, en la integración familiar, pues claro que interviene el Estado, porque es importante y el Estado sabe que manteniendo a la sociedad en familia, pues van a tener menos problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Inciso A, porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho. Entonces, el Estado sabe que si no hay familia o que si hay un alto grado de disolución familiar en un Estado, tendrá como consecuencia eh, eh, una falta de organización política en todos los estados. Entonces, por eso es importante. Cuando hay familia, ahí es donde aprendes a ser solidario con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, a ser solidario con las mascotas, por ejemplo, a cuidar las mascotas, a tener ese tema de ternura, a experimentar el amor, el que te preocupes por tu hermano, por tu hermana, por tus papás, que tus papás se preocupen por ti, etcétera. Entonces, esa parte es muy importante. El Estado quiere que eso ocurra, ¿sí? Entonces, inciso B, porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. Sí, sucede porque el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que celebren determinados actos jurídicos, tales como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos, etcétera. Por eso, aunque ahorita el matrimonio va, podemos decir, en decadencia, ya la gente se casa cada vez menos o le está tomando menos importancia, pero eso por un lado. En el tema de la adopción, han trabajado mucho últimamente para que la adopción sea más fácil, ¿sí? Más fácil para que la gente adopte, reconocimiento de hijos, etcétera, porque todo va encaminado a tener una mejor familia, ¿sí? Una integración familiar más sólida, porque finalmente el Estado debe de controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. Por eso también el Estado, pues, que el parque fundidora, que los parques de las colonias, y invierten dinero ahí para que se mantengan los parques limpios. Yo sé que falta mucho este, por hacer y dejan mucho sin atender, pero pues esa es la finalidad. Por eso en cada colonia hay una iglesia, hay parques, hay todo eso para una mayor integración de la sociedad y por ende de la familia. Problema teleológico. Este problema se plantea para determinarles cuáles son los fines específicos del derecho de familia, la causa final. El problema axiológico, valores que determinan una sociedad. En el derecho de familia, el problema axiológico se plantea desde dos puntos de vista, por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares, en cuanto atañe un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Vamos a ver un pequeño video. Bueno, no es pequeño, está enorme este video, pero vamos a ver un pedacito. Se lo voy a cortar ahí de repente, porque habla del derecho de familia y sus problemas fundamentales. Permítanme tantito.
Yo salgo un poquito del aire aquí. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico o de definición, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teológico y el axiológico. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía. Como en todo problema de definición, procede determinar el género próximo y la diferencia específica, perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil, precisando que si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia, o bien si es posible sostener la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia hoy en día pertenece por entero al derecho privado y es una rama que ha logrado su autonomía propia. El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado, no obstante que tutele intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Al ubicarse el derecho de familia dentro del derecho privado, en general, llegamos al centro del problema, que consiste en determinar si corresponde al derecho civil regular bajo un mismo sistema de normas, tanto los problemas de orden patrimonial, que se presenten entre particulares cuando los de naturaleza familiar, que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en algunos casos, consecuencias de orden económico. Las características del derecho de familia permiten diferenciar esta rama de todo el derecho patrimonial civil, mercantil, laboral o agrario. En estas manifestaciones existe el dato común de que el ordenamiento jurídico regulará todo lo relacionado con intereses patrimoniales, atendiendo a las características del derecho de familia, tanto por lo que se refiere a su aspecto no patrimonial, cuando por lo que atañe a su carácter de estatuto imperativo, irrenunciable, fuera del campo de la autonomía de la voluntad, e integrado por normas de indiscutible interés público y superior, debiendo separarse del derecho civil patrimonial, para integrar una rama autónoma dentro del derecho privado. Julián Bonecase definía el derecho de familia como el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución de la familia. En esta primera caracterización de las normas jurídicas que organizan a la familia, se clasifica la mayor parte de las reglas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la filiación. El distinguido jurista italiano Antonio Sicu, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia, sustentó una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de familia, dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público, sosteniendo en su obra, denominada La Filiación, que el derecho de familia se considera generalmente como una parte del derecho privado, y este suele dividirse en cuatro especiales: derechos reales, derechos de crédito, derechos de familia y derechos de sucesión, a las que se antepone una parte general que contiene la exposición de los conceptos y principios comunes a todo el derecho privado.
Bueno, ¿no se durmieron? Ahí están todavía. Ok, vamos a continuar. Ok, muy bien, vamos a continuar. Ah, ah. Vamos al siguiente tema, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Serán los problemas, ahora son los conceptos jurídicos. De los capítulos que veremos en este capítulo son, más bien los títulos que veremos en este capítulo son los sujetos del derecho de familia, objetos del derecho familiar, supuestos especiales del derecho de familia, consecuencias del derecho de familia y relaciones jurídicas del derecho de familia. Eh, Aquí están las páginas, capítulo 1, 227, capítulo 2, 230, capítulo 3, 244, capítulo 5, 250, perdón, capítulo 4 y capítulo 5, 252. Número 1, los sujetos del derecho de familia son eh, los sujetos del derecho, los objetos jurídicos, los supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas. Hasta esta parte, si se acuerdan, esto ya lo vimos, lo hemos visto todo el primer ciclo. Sujetos del derecho, quiénes son, los objetos del derecho, supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas. Sujetos del derecho familiar, fundamentalmente los parientes por consanguinidad. Ya vimos que los parientes por consanguinidad son de sangre, ¿sí? Por eso se llama sanguinidad, consanguinidad significa de sangre. Los de afinidad, ¿quiénes son los de afinidad? Parentesco por afinidad, mis cuñadas, mis cuñados. Por adopción, los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela, también los concubinarios. ¿Sí? Hablando de concubinato, los que viven en concubinato. Parientes, la categoría de pariente es esencial en el derecho de familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que representan. Yo he comentado siempre, cada vez que tengo oportunidad, de que nosotros vamos formando familias y las familias se van haciendo grandes, ¿sí? Yo, el fin de semana, este que acaba de pasar, tuvimos una reunión familiar de parte de mi esposa, porque son un montón, fueron un montón, 16 hijos de un lado y 11 hijos del otro. Entonces, mucha gente vive en Estados Unidos, otros viven acá, y se juntaron todos se juntaron, más o menos lo hacen cada año, este, en familias enormes, y todos vemos las familias, ahí reunidas, y no sabemos o no pensamos qué consecuencias jurídicas tenemos a la hora de una muerte, a la hora de un divorcio, ¿sí? este, a la hora de una compra, etcétera. Todos estamos vinculados, toda la familia está vinculada, pero no pensamos en eso, sino hasta que sucede esto que les comento. Entonces ya es importante qué parentesco tengo, qué lugar ocupo en la familia, de qué familia eres, qué apellido tienes, te casaste, no te casaste, etcétera, etcétera. Los cónyuges, pues son los esposos, ¿sí? La calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia, en virtud de que no solo crea sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos. Personas que ejercen la patria potestad y menores sujetas a la misma. Dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que imponen la patria potestad entre los padres e hijos, o en su caso, entre abuelos y nietos. Tutores o incapaces, la incapacidad de ciertos sujetos, menores no sujetos a patria potestad y mayores de edad, privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales. Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares en relación con la tutela misma que se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales, designados por una autoridad por enfermedad. Los concubinos, los que viven en concubinato, en algunos sistemas como el nuestro se reconoce estos sujetos del derecho familiar.
Objetos del derecho de familia. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto que regular la conducta intersubjetiva que se mantienen en facultades, deberes y sanciones. Los objetos propios del derecho de familia. Definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la tutela. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Derechos subjetivos familiares son los derechos que conlleva a la hora que estoy formando una familia, a la hora que me caso, a la hora que tengo un hijo, que tengo otro hijo, que tengo otro hijo, que entran a la escuela y luego que sus hijos se casan, etcétera. Son derechos subjetivos que tengo que se van a utilizar cuando muere mi padre y hay una herencia de por medio, por ejemplo. Desde que muere mi padre, tengo que generar un acta de defunción, por ejemplo, ¿sí? Y luego empezar el tema de la herencia, un derecho sucesorio, iniciar ese juicio sucesorio por eh, sucesión legítima o sucesión testamentaria. Si hay un divorcio, por ejemplo, con quién se quedan los hijos, si estamos casados por bienes mancomunados, necesito ver el acta de matrimonio, cómo se ha constituido ese régimen, etcétera. Son derechos subjetivos que tenemos y que se convierten en objetivos cuando los utilizamos. ¿Ok? Clasificación de los derechos subjetivos familiares. Se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Patrimoniales ya sabemos que viene de dinero, todo lo que es valorizable en dinero. ¿Sí? Un derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero de manera directa o indirecta. En cambio, se caracteriza como no patrimonial cuando no es susceptible de dicha de valoración. Ejemplo, los patrimoniales, derecho a heredar y alimentos en la sucesión legítima y no patrimoniales. Propiamente el derecho a alimentos es un derecho que no puedo yo como... ¿Sí? A ver, sigue entrando gente. ¿Ok? Supuestos especiales del derecho de familia. Supuestos. Habrá primero que enumerar los supuestos especiales del derecho de familia y como supuesto principal mencionaremos el parentesco. Ojo, es lo que les digo. Ahí hay una familia que está empezando y vamos a empezar a crear derechos derivados de qué? Del parentesco que se está generando ahí. Entre primos, entre sobrinos, entre tíos, entre el parentesco por afinidad, los cuñados, las cuñadas. Entonces, es un tema que yo ya sé, es un supuesto, yo ya sé que eso va a suceder, ¿sí? El matrimonio y el concubinato y como supuesto secundario la concepción del ser. El nacimiento, distintos grados en la minoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad, la edad de 60 años para los abocados a la patria potestad o la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación, las causas del divorcio, la nulidad del matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal y en general la condición moral de determinadas personas. Todo esto son consecuencias de un matrimonio. ¿Sí? Empieza el matrimonio, empieza a tener hijos, parentesco, derechos, obligaciones, etcétera, y luego se divorcian y luego hay otro esquema, otro paquete de derechos y obligaciones que hay que cumplir y hay que poner atención, como la disolución del régimen conyugal, si los hijos son menores, si son mayores, los bienes, quién los va a cuidar, etcétera, etcétera. Si hay una nulidad en el matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Entonces, no nomás es casarnos y ya, ¿no? Hacer la familia grande y ya se empiezan a generar muchos vínculos jurídicos. Es lo que se le llama vínculo jurídico familiar. Yo veía ayer, éramos como, en esa reunión, como 120 gentes, tal vez un poquito más. Y yo decía, pues todos estamos vinculados jurídicamente, a pesar de que está la sangre de por medio,
Todos estamos vinculados jurídicamente. Todos, los 120. De alguna manera. Consecuencias del derecho de familia, todavía estamos en ese tema. Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencia. Las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. Todo esto derivado de un casamiento, por ejemplo, de un divorcio, de una muerte, de un nacimiento, etcétera. Las referentes a la aplicación de determinadas sanciones. Y las referentes a la aplicación de determinadas sanciones. Consecuencias de creación de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto a los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente. Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en derecho familiar. Sin embargo, pueden presentarse en dos casos, en la adopción y en la tutela testamentaria. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. Expresamente el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad que será referida al padre adoptivo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Seguimos? Ok. Relaciones jurídicas del derecho familiar. Son aquellas vinculaciones, relaciones jurídicas, vinculaciones. Todos estamos vinculados, tenemos un vínculo jurídico, todas las familias, de conducta que se constituyen. ¿Por qué? ¿Por qué estamos vinculados? Por el parentesco, por el matrimonio que tuvieron mis padres, mis abuelos o yo mismo, por el concubinato, porque ya está reconocido, ya tiene derechos vivir en concubinato. El divorcio obviamente genera muchas vinculaciones, la patria potestad o la tutela. ¿Sí? En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural y de la patria potestad. Más adelante vamos a ver temas de filiación legítima, filiación natural. Eso tiene que ver con el nacimiento de hijos dentro y fuera del matrimonio. Dentro y fuera del matrimonio. ¿Okay? Ese es el tema de la afiliación que vamos a ver más adelante en otro tema. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero en nuestro concepto tal punto de vista es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de que ellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. En nuestro derecho la tutela es separada de la patria potestad. La tutela es una forma de educar, de cuidar, que una patria potestad. ¿Sí? La patria potestad está como por si me necesitas para algo, ¿sí? Y la tutela es permanente. ¿Okay? Características generales de las relaciones familiares. Relaciones privadas, patrimoniales y no patrimoniales. En cuanto a las relaciones familiares, son de carácter privadas en virtud de que solo intervienen particulares, sujetos activos y pasivos de las mismas, siempre y cuando no haya algo que detone que el Estado tenga que intervenir. Ya dijimos, una muerte, un divorcio, etcétera. Relaciones jurídicas del derecho familiar. Relaciones familiares patrimoniales y no patrimoniales. Como contenidos no patrimoniales serán no patrimoniales, sean el matrimonio, el parentesco en línea recta o transversal hasta el segundo grado.
Como contenido patrimonial serán principalmente las variables que genera el matrimonio, como los regímenes bajo los cuales se determina la relación, separación de bienes y o sociedad conyugal. Yo tengo varios amigos que están casados por separación de bienes y en ocasiones las mujeres me preguntan acá escondidas, oye, Juan Carlos, oye, pues yo no tengo nada, todo es de mi esposo. ¿Cómo le hago para que me pase algo? Le dije, mira, tú tienes que ser muy inteligente e ir pidiéndole que compren, por ejemplo, cuando compren un carro, que lo ponga tu nombre, que compren una casa por otro lado, que lo ponga tu nombre y ese tipo de cosas. Y si Dios no lo quiere y esa persona muere, aunque estés por bienes separados, si tú nunca trabajaste y te dedicaste a los hijos para que él generara más riqueza todavía, también te toca. Aunque la ley en sentido estricto diga que no, por su separación de bienes, sí te toca. Más que tienes que manifestarlo a través de una demanda. ¿Ok? En cuanto a los elementos que intervienen en las relaciones familiares, deben de contener todos los elementos jurídicos fundamentales, como los sujetos, los objetos, supuestos, consecuencias y cópulas deber ser, haciéndose indispensable en toda relación jurídica un sujeto pasivo y un activo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahorita es cuando. Hoy explico muy bien, yo creo, porque ya todos entendieron, qué bueno. ¿Todo en orden, compañeros? Estimados, ilustres alumnos, ¿cuántos vinimos hoy? Híjole, muy poquitos. 10 personas. Todo en orden. Parentesco en línea recta. ¿A qué se refiere línea recta? Todo lo que desciende de mí directamente hacia arriba y hacia abajo. En línea recta, mis padres o mis hijos. Esa es línea recta. ¿Ascendente o descendente? ¿Qué más? ¿Estamos? Bueno, chavos. Bueno, damas y caballeros, hemos terminado el tema de hoy o los temas de hoy. Si hay alguien que le falta algo que yo le revise o trae un tema, yo sé que hay gente que trae temas todavía. Necesito una cosa, que me avisen por mensaje, eso ya lo saben, pero que me digan quiénes son, de qué aula me están hablando y de qué materia, ¿sí? Porque a veces no me dicen el aula, pero pues no sé qué materia. Yo llevo varias materias. O me dicen la materia, pero no sé de qué aula. Llevo varias aulas de cada materia. Entonces, sí necesito que me digan. El nombre, pues ahí aparece en el mensaje, pero sí que me digan de qué aula y qué materia. Al contrario, gracias a ustedes. Este, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en punto. Si Dios quiere y Dios nos lo permite. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias.